Lo prometido es deuda, aquí tenemos y aquí tenéis en concreto el vídeo en el que os voy a recomendar cuáles son los libros que podéis leer y utilizar para aprender un poquito más sobre las distintas ramas que engloba el rendimiento en ciclismo. Así que si no te quieres perder la principal bibliografía que yo te recomendaría para aprender un poquito más en esto del entrenamiento por potencia, e incluso de muchas otras ramas que tienen que ver también en la influencia del entendimiento, del análisis de datos e incluso el entrenamiento por potencia, no te pierdas este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, como había dicho anteriormente, lo prometido es deuda. Os voy a recomendar cuáles son los principales libros que yo te recomendaría de cara a si quieres aprender un poquito en el tema del ciclismo, etcétera. Voy a hacerlo para una persona que no tenga ni idea, entre comillas, aunque muchos de los libros que voy a recomendar son totalmente recomendados para todos los niveles incluso. Así que vamos por ello. Bueno, el principal libro que yo utilizaría, si no tienes ni idea de nada, ni idea, y no sabes nada de los conceptos, por un libro que es muy divulgativo y muy didáctico, sin duda, el primero sería el libro de mi amigo Chema Arguedas, Potencia tus pedaladas. Es un libro que simplifica mucho las cuestiones, sobre todo del entrenamiento por potencia, y para aprender, sobre todo para comenzar en esto del entrenamiento por potencia, creo que es uno de los libros más seguidos a nivel nacional, con lo cual este sería una recomendación pero que muy interesante en ese contexto. Una vez hayas leído este libro, hay otro libro que es en el que se basa ese libro de Chema, que es el de Entrenar y correr con potenciómetro de Allen y Cogan. Este es prácticamente el primer libro que se realizó con una metodología ya un poquito más cerrada y sobre todo el primer libro que es el libro que sentó las bases del entrenamiento por potencia en ciclismo, con lo cual uno de los libros más recomendables. Recordaros que todos estos libros que os estoy recomendando y que os voy a recomendar ahora los tenéis todos en mi tienda de Amazon, que lo tenéis disponible de hecho en el linktree de la descripción. No os preocupéis, el precio de los libros no aumenta porque sea en mi tienda, simplemente yo me llevo una pequeña comisión y con eso me vais a ayudar principalmente a que mi canal lo pueda mantener sobre todo y sobre todo traer nuevas metodologías y nuevos gadgets que os voy a traer a continuación para mejorar el canal y que podáis aprender. Bien, principalmente esos serían los libros que se relacionan más desde el punto de vista básico si quieres aprender lo que son los fundamentos del entrenamiento por potencia. Una de las cosas que se me olvidó comentar anteriormente es que este libro, creo que la primera edición estaba ya en torno al año 2005-2006, con lo cual estamos hablando que hoy, en el año 2020, este libro puede tener ya casi 15 años. Os adelanto que nosotros próximamente vamos a lanzar un libro, mis compañeros Javier Sola, Raúl Cedrán, David Barranco, Chema Arguedas también, donde vamos a actualizar ya al año 2020 las nuevas metodologías que se van a implantar dentro de programas como ULOCAO5 y además de otras parcelas. Entonces, tened en cuenta que estos libros, muchos de ellos ya tienen bastantes años, son los fundamentos. Hoy en día hay bases más actualizadas, pero para comenzar es un buen paso. Bien, otros libros que yo recomendaría desde el uso del entrenamiento en deporte de resistencia, en concreto, uno de los libros más actualizados, entre comillas, que se han realizado, o sobre todo en los últimos años, el libro de Roberto Cejuela y Esteve Lanao, Manual para entrenar en deporte de resistencia, un libro muy recomendable sobre todo para aquellas personas que estáis comenzando o estáis estudiando el grado en ciencia del deporte o incluso aquellas personas que no estáis relacionadas con la ciencia del deporte pero que os permita ver las metodologías y encontrar muchas de las razones del entrenamiento y sobre todo cuestiones también de coaching y sobre todo aspectos relacionados con el negocio del entrenamiento. Me parece muy interesante, un libro que yo sin duda me habría adelantado, me habría quitado muchos errores que yo cometí cuando empecé en esto del entrenamiento y la verdad que muy recomendable, así que este también a la cesta. Otro de los libros que yo recomendaría, después de yo haber leído el libro de Licón, o más que leído, estudiado varias veces, otro de los libros que yo compré en ese momento fue el de Ciclismo Entrenamiento Avanzado. Lo tenéis también disponible, como comentado anteriormente, en Amazon y, o bueno, incluso en vuestras librerías tradicionales también, que también hay que apoyar obviamente el negocio local. Y en ese aspecto es un libro bastante interesante. A mí me permitió, sobre todo, armar un poquito el puzzle de lo que era mi conocimiento en ese momento, en el año 2013-2014, y la verdad que me permitió ya empezar a trabajar con mis primeros deportistas estos libros, y la verdad que lo miras con cariño y un libro totalmente recomendable, el de Hunter Allen y Stephen Chen. Recordad que Hunter Allen es otro de los autores que escribió, o sobre todo que tenéis ahí el libro de Correr y entrenar con potenciómetro.
Otro de los libros que yo también recomiendo muchísimo y que me ha permitido trabajar sobre todo con deportistas másters es Guía para deportistas de resistencia a partir de los 50. Es un libro que me es muy interesante, creo que lo escribió Joe Friel también, de hecho, y es un libro que te da información sobre todo de cuáles son aquellos aspectos fisiológicos que se dan en los deportistas máster, qué pérdidas se obtienen o se asocian a la edad y sobre todo qué planteamiento de entrenamiento y sobre todo, pues bueno, un libro relacionado al final con los ciclistas de mayor edad que es muy interesante sobre todo para aquellos cicloturistas pues de 30, 40, 50 años, que 60, 70 incluso y más, que queréis saber cómo entrenar sobre todo en base a los rangos de edad. Es un libro muy, pero que muy recomendable. Otro de los libros que recomiendo bastante, que en este momento estoy leyendo, no he acabado de leerlo, recomendación de Xavier Arteche, preparador de Ineos y que ya tuvimos la ocasión de entrevistarlo en el podcast El Avituallamiento, es el libro de entrenamiento para atletas de montaña. No es un libro específico para ciclistas, pero sí muchos de los fundamentos de la fisiología, fundamentos del entrenamiento, etcétera, son exactamente los mismos que en entrenamiento en deporte de resistencia y en concreto en ciclismo. Con lo cual, un libro totalmente recomendable y que, como digo, no lo he acabado todavía de leer, lo que estoy leyendo me está gustando bastante y la verdad que te permite sentar y redescubrir y sobre todo fundamentar las bases del trabajo aeróbico y otros aspectos relacionados también con el rendimiento que son muy, pero que muy interesantes. Pasamos ahora a un conjunto de libros que no están tan directamente relacionados con el mundo de los deportes de resistencia, sí en concreto con el mundo del entrenamiento de fuerza. Y para mí una de las grandes claves, sin duda, aparte de estos, son los libros de González Vadillo. Yo cuando empecé a leer los libros de González Vadillo, a mí me cambió totalmente el prisma de cómo yo entendía el entrenamiento de fuerza y cómo esa influencia del entrenamiento de fuerza, sobre todo con las curvas de fuerza-tiempo, fuerza-velocidad, me daban información, era muy interesante aplicarlo desde el punto de vista del uso del entrenamiento por potencia en ciclismo. El libro más actual de momento ahora mismo es el de fuerza y velocidad, ¿vale? Este es digo que lo compré en concreto este año, es un libro bastante densote, yo lo recomiendo bastante. Otro de los libros que se realizaron en los últimos años fue el de Pareja Blanco y colaboradores, entre ellos también González Vadillo. Esto es un libro muy interesante y que resume bastante bien todo lo que son los fundamentos del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución, que como digo siempre es uno de los aspectos que muy pocos ciclistas trabajan y que sobre todo puede ayudar muchísimo para controlar la fatiga residual que se genera en muchas ocasiones en el gimnasio por entrenar más. Sin duda, dentro de los libros que yo recomendaría también dentro del entrenamiento de fuerza, estos fueron los primeros que yo leí, los de Fundamentos del Entrenamiento de Fuerza y Programación del Entrenamiento de Fuerza, totalmente recomendables. Os aviso que son libros que si es la primera vez que los leéis, os van a resultar al principio un poco complicados. No os preocupéis, es muy normal, pero yo lo recomendaría para no leerlos, sino estudiarlos con detenimiento para entender las relaciones entre la fuerza, la velocidad, la pérdida de velocidad y cómo estos aspectos se relacionan al final con la cuantificación de la fatiga que tú generas o sobre todo de las mejoras que se obtienen. La verdad que son libros muy pero que muy interesantes y que a mí me han permitido mejorar como entrenador sin duda. Otro de los libros que yo recomendaría también muchísimo, estos están más relacionados con el trabajo a nivel de, entre comillas, prevención de lesiones, aunque no sería lo más adecuado, o sobre todo trabajo de fuerza funcional, es uno de los libros clásicos que es La importancia del trabajo de core en ciclistas. Es un libro que la verdad que aporta, bueno, planes de entrenamiento cerrados, entre comillas, a nivel de trabajo de core. Si no tiene nada ya te puede venir bien desde un punto de vista de conocer, pero bajo mi punto de vista le falta un aspecto fundamental, que es la parte de valoración funcional. Como digo, un libro recomendable, pero que no os penséis que el trabajo de core es simplemente hago rutinas de core cerradas. O sea, la clave sería hago una buena valoración funcional, determino dónde están mis fortalezas y debilidades y a partir de ahí trabajo. Otro libro que sigue también esas directrices que he comentado anteriormente, que también incluye algún aspecto de valoración, Entrenamiento Funcional, de Juan Carlos Santana. Otro libro, bueno, bastante densote que podéis ver, muy interesante también y la verdad que muy recomendable. Yo hablaré también de otros libros también, como los de Michael Boyle. Este actualmente, de hecho, lo tenéis en castellano, ¿vale? El de New Functional Training for Sport. Este ya está, creo recordar, en castellano. Y este es muy, pero que muy recomendable. Hay otro libro de halterofilia, que de hecho os lo voy a enseñar, que este fue cuando yo estaba en mi etapa de preparador físico en deportes de combate. Es un libro muy interesante para aprender todas las técnicas relacionadas con los levantamientos y movimientos olímpicos, progresiones y, bueno, características típicas que nos permite sobre todo de hacer trabajo de progresiones, sobre todo hacer correcciones de errores, diseño de programas de entrenamiento para halterofilia, y esto genera sobre todo posibles transferencias o adaptaciones dentro de lo que es el entrenamiento de fuerza en bicicleta, con lo cual puede ser muy interesante como medio recurso, no como objetivo final en la preparación de un ciclista. Este sería otro libro que recomiendo sin duda.
Pasamos a otro conjunto de libros aquí, en concreto uno, si os interesa el mundo de la nutrición, es la guía de nutrición deportiva de Skell Jokendrup. Esta tiene ya muchísimos años, de hecho, Jokendrup ha sacado un nuevo vídeo de nutrición, perdón, un nuevo libro de nutrición deportiva, el cual yo todavía no he comprado y la verdad que tiene una pinta muy interesante. Entonces, es un libro que, bueno, que si no tienes ni idea de nutrición, la verdad que te asienta unas bases sobre la importación de hidratos de carbono, de la grasa, la proteína y, bueno, en definitiva, pues va tocando distintos tipos de temas que se relacionan dentro del campo de la nutrición deportiva, con lo cual, un libro que te recomiendo también. Pasamos a otro libro de metodología de HIIT. Es un libro escrito por José Luis López Chicharro. A mí me ha permitido, sobre todo, cambiar mi prisma en torno a la mejora del consumo de oxígeno y otras de las variables relacionadas con el rendimiento. Y sobre todo, según al final de la literatura en la que se apoya y según esta metodología, cómo enfocar auténticos sistemas de HIIT. Con lo cual, otro libro que os recomiendo también muchísimo. Pasamos a otro de los libros que a mí me han interesado muchísimo porque me encuentro con muchísimos deportistas, ciclistas que tenéis dolor de espalda. Sin duda, el libro de McGill, El mecánico de la espalda, es un libro que os va a permitir entender por qué tenéis dolores de espalda, cuáles son los factores de riesgo que se asocian sobre todo con ese dolor de espalda, algunos planteamientos de ejercicio físico para solucionar esos problemas y dolores de espalda, con lo cual es un libro que os permite entender cuál es el mecanismo del dolor en muchas ocasiones y el porqué de una espalda sana o una espalda que os esté dando problemas. Un libro que si tenéis sobre todo interés en este tipo de temáticas, os lo recomiendo. Pasamos a los últimos libros, tengo muchísimos más, pero bueno, ya con lo que tengo aquí serían las principales recomendaciones. Luego tendría otros libros, por ejemplo, también relacionados con la carrera a pie, etcétera, aunque no es el motivo principal de mi canal. Este fue un libro que a mí me ayudó muchísimo. Creo que está en castellano, no lo sé, el de Monitoring Training and Performance in Athletes. Este libro a mí me permitió sobre todo tener en cuenta o controlar las variables relacionadas con la sistemática de análisis de datos, o cómo monitorizar o qué tipo de variables podría monitorizar. Es un libro que no habla específicamente de ciclismo, pero puede ser muy interesante para lo que es la recolección de datos, cuantificación y sobre todo toma de decisiones en base a esa monitorización del entrenamiento, con lo cual otro libro muy pero que muy recomendable desde ese punto de vista. Pasamos también a otro libro que este se relaciona también con el triatlón. Hubo también una etapa donde también cogía triatletas y entrenaba triatletas. Ya actualmente ya solo cojo a ciclistas, pero es un libro que junto también con la Biblia del ciclista, que también es de Joe Friel, es muy interesante porque os permite pues tener, bueno, los típicos, sobre todo cuantificaciones, sobre todo a nivel de test, planes de entrenamiento, sistemática y explicación a nivel de fisiología, priorización. Entonces me parece muy pero que muy interesante este libro, tanto para el triatlón como también para el ciclismo en su perspectiva, que es la Biblia del ciclista. Creo recordar que era ese libro. Y para acabar, os recomendaré también otro libro muy interesante. Este también está ya en castellano. Yo estáis viendo que muchos me los compré en inglés porque en ese momento no existían en castellano esos libros, que es el trabajo los libros de Schoenfeld. Schoenfeld es uno de los mayores expertos en hipertrofia muscular. Y tú me dirás, pero bueno, Gabriel, ¿para qué quiero yo hipertrofia muscular en ciclismo si voy a ganar peso? Justamente yo quería aprender por qué hipertrofiaba un ciclista, por qué un deportista, cuando yo trabajaba más la fuerza, entre comillas, desde el punto de vista del rendimiento, hipertrofiaba. Entonces aquí en este libro, que lo tenéis de hecho en castellano, no sé en qué editorial estará seguramente, tenéis cuáles son las claves que influyen en los procesos de hipertrofia, desde los procesos de estrés metabólico, el tiempo bajo tensión, etcétera. Entonces todos esos procesos de cuantificación me ayudaron a entender, junto con lo que yo estudiaba de la parte de González Vadillo, que yo, en función de cómo estructuraba el trabajo de fuerza en base al estrés metabólico y todas las variables que se relacionan con la hipertrofia, o en base a las variables que me mostraba González Vadillo, podía controlar los procesos para no ganar peso corporal un deportista que no mejorara el rendimiento deportivo. Con lo cual muchas veces es interesante, aunque veáis libros que a priori no sean totalmente relacionados con el ciclismo, algunos libros de este tipo pueden ser muy interesantes para controlar aquellas variables que no quiero que se produzcan en el entrenamiento por potencia o en el entrenamiento o rendimiento de ciclismo. Bueno, por mi parte nada más, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Es un vídeo que la verdad que me trae muchísimos recuerdos porque veo aquí todos los libros que he estudiado, más todos los que veis muchas veces en muchas ocasiones en mi estantería. Creo que es una literatura o una bibliografía muy interesante para aquellos deportistas que queráis aprender más. Y nada, como siempre digo, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita para que te avise de todas las últimas novedades y notificaciones que necesites de cara a aprender un poquito más. Y como sabes, tienes toda la información de estos libros y el acceso a través de mi Linktree, donde podrás acceder a todos los servicios y todos los aspectos que puedo ayudarte en tu conocimiento y sobre todo en ayudarte a aprender. Un gran abrazo a todos.
Anteriormente en el último vídeo dije que iba a ser el último vídeo, este sí va a ser el último vídeo del año 2020, así que nada, una feliz entrada de año a todos y lo que necesitéis, nos vemos en las redes sociales. Un gran abrazo a todos.